¿cómo estás? Bienvenido a una clase más de control estadístico de la calidad. El día de hoy abordaremos un tema de bastante interés. Me refiero a los costos de calidad. Antes de entrar en tema, me gustaría hacer mención de lo importante que hoy en día es como empresa, independientemente si eres empleado de una organización o si eres dueño de negocio o un emprendedor, el que considere ser competitivo. Sobre todo en estos tiempos difíciles que nos toca ver día con día, o porque nos enteramos en las noticias, los tan desafortunados cierres de muchos negocios. De verdad es lamentable. Desde pequeñas empresas, al puesto de la esquina, hasta medianas y grandes empresas. Si antes de la pandemia debíamos ser competitivos en el mercado, imagínate ahora. El reto aún es mayor. Bueno, seguro te estarás preguntando, ¿y entonces qué tenemos que hacer para ser competitivos? La respuesta es cuidar la economía del negocio. Porque los negocios son así. Si no hay ventas, es decir, si no hay ingresos, la empresa definitivamente no se mueve. Indiscutiblemente las empresas o los negocios sí o sí deben de gastar, porque los negocios por obviedad requieren de inversión. Pero ¿en qué gastar? ¿En qué me debo de fijar para asegurar esos intereses y no malgastar el dinero que se invierte? Sobre todo asegurar la calidad de mis productos o servicios. A continuación, vamos a abordar el tema de los costos en los que estratégicamente deben de incurrir las empresas y de la relación que los costos tienen con la calidad. Gracias por acompañarme. Bienvenido. Antes de empezar a definir los costos de calidad, definamos primero en qué consiste un costo. Un costo es definido como aquel desembolso económico que hacemos para la producción o la obtención de un bien o de un servicio. Ahora bien, si eso lo trasladamos a costos de calidad, pudiéramos decir pues que son aquellos gastos o aquella inversión que se hace para asegurar que esos productos o servicios lleguen a manos del cliente con la calidad deseada. Precisamente ese es el concepto que nos dice aquí. Se denomina costos de calidad a los costos asociados con la obtención, identificación, reparación y prevención de fallas o defectos en los productos o servicios. Es decir, todas aquellas actividades que me van a permitir a mí sacar ese producto con calidad. ¿Y qué tengo que hacer? Pues identificar, reparar y prevenir esas fallas o esos defectos en los productos. Ahora bien, si nosotros pudiéramos clasificar, así como lo dice Amat Oriol, a estos costos de la calidad, los podemos clasificar en dos: a los costos de calidad o los costos de sí calidad y a los costos de la no calidad. Los costos de la sí calidad o los costos de calidad vamos a definirlos como aquellos o clasificarlos más bien en aquellos que se denominan como costos de prevención. Y a su vez tenemos también a la otra parte que son los costos de evaluación. Los costos de la no calidad o de la mala calidad vamos a clasificarlos en costos de fallas internas y en costos de fallas externas, que a continuación vamos a describir a mayor detalle. Hablemos ahora de los costos de la calidad o los costos que sí aportan a la calidad. Acabamos de mencionar que estos los podemos clasificar en costos de prevención y costos de evaluación. Echemos un vistazo a ver qué dicen los costos de prevención. Los costos de prevención son aquellos en los que se incurre buscando que la fabricación de productos esté apegada a las especificaciones. Especificaciones, recordemos, que son todos aquellos requisitos que el cliente especifica que debe tener ese producto. Es decir, todos aquellos gastos o desembolsos que estén relacionados a la fabricación de esos requisitos que el cliente pide. Representa el costo de todas las actividades llevadas a cabo para evitar defectos en el diseño y desarrollo de un producto o servicio hasta su comercialización. Eso quiere decir que son todas aquellas actividades que encaminamos para evitar esos desperfectos, esos fallos en el producto o en el servicio, desde la fase del diseño hasta la comercialización y que el cliente tiene ese producto o recibe ese servicio en sus manos. Mencionemos algunos ejemplos representativos de los costos de prevención. Hablando de costos de prevención, ¿en qué tipo de gastos podemos incurrir o cuáles son los desembolsos que podemos hacer? El primero es la formación.
La formación hace referencia a la capacitación que nosotros tenemos que hacer a todo aquel personal involucrado en la fabricación de ese producto o prestación de ese servicio. Si estamos hablando de la producción de un producto tangible, pues precisamente el dinero encaminado a la capacitación de ese personal que va a estar en contacto directo con el producto, es ese dinero el que se destina para esa actividad, a la capacitación del personal, ¿no? Operadores, administrativos, personas que envían o que embarcan el producto y al de compras, es decir, a toda la persona que hay que capacitar entra en este apartado o en este desembolso. Otra de las cuestiones por las cuales también podemos invertir en costos representativos de prevención son los alusivos al control de la calidad. ¿En qué se refiere a este tipo de costos? Bueno, a los inspectores, todos los gastos generados a la persona que va a inspeccionar el producto y en dado caso, si nuestra empresa pues cuenta con un sistema automatizado de inspección, pues todos los gastos generados para este sistema automatizado, ¿no? Otro de los motivos por los que podemos gastar en cuanto a prevención se trate, es referente a la buena gestión de la empresa. Aquí entra todo lo relacionado al tema administrativo, todo lo que tenga que ver con el pago de nómina para administración, todo lo que es papeleos y todo eso que se lleva, entra en la parte de la buena gestión de la empresa. Otro de los aspectos a considerar como un costo de prevención es el buen equipamiento y material. Aspecto bastante importante, sobre todo cuando tratando de producir un artículo físico se trata, ¿no? Estamos hablando de las máquinas que son indispensables en el proceso productivo, hablando del equipamiento, que podemos incluir también aquí las herramientas que son utilizadas para la elaboración de un producto. Eh, hay que asegurarse pues que el equipo pues esté con su debido mantenimiento, a lo mejor si se le tiene que añadir algún aceite, si utiliza papel, si utiliza tal o cual componente, no sé, que sea necesario para tener bien en servicio ese equipo, esa máquina, todos los gastos incurridos en esto van a entrar en la parte del equipo, ¿no? En la parte del material, pues entra todo lo que tiene que ver con la materia prima que se utiliza en el proceso y que, por supuesto y desde luego, forma parte de un costo muy importante, un costo directo de producción. Por otro lado, los costos de evaluación son los desembolsos incurridos en la búsqueda y detección de imperfecciones en los productos que por una u otra razón no se agregaron a las especificaciones. Estos proceden de la actividad de inspección, pruebas, evaluaciones que se han planeado para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Es decir, prácticamente es la inspección que dijimos que era esa verificación a las especificaciones y que menciona aquí algo muy importante que dice que aquellos productos que por alguna razón no se apegan a las especificaciones. Es decir, que si hay alguna falla, a través de este tipo de actividades es que se detectan esos desperfectos en los productos. ¿Y qué actividades entran como concepto de un costo de evaluación? Pues las inspecciones y pruebas a prototipos. Sobre todo este tipo de gastos incurren en aquellos productos nuevos, cuando se van a arrancar líneas en productos pilotos. Todos los gastos generados por esto en cuanto a materiales, instalación, pago a personal, todo lo que tenga que ver con el lanzamiento de pruebas prototipos, de productos prototipos o corridas de pruebas de productos piloto, entran en este concepto, en este apartado. Otro de los inversiones o costos o desembolsos que se hacen por cuestión de costos de evaluación son los análisis del cumplimiento de las especificaciones. Es decir, todos aquellos inspecciones que se realizan durante el proceso productivo con la finalidad de detectar alguna anomalía
en referencia o en contraste con las especificaciones y el producto ya elaborado. Otro de los aspectos que entran es la inspección y pruebas de aceptación y recepción de productos. En cuanto a las pruebas de aceptación es la verificación que se hace en todo caso a los lotes o al volumen de producción ya terminada para detectar si ese lote está en condiciones de ser embarcado. Entonces todo lo que los actividades o gastos que puedan generarse durante estas pruebas de aceptación entran en el concepto de costos de evaluación. Y en referencia a la recepción de productos, pues es básicamente en el almacén de productos, de materias primas, perdón, todo el material que llega desde el sueldo del almacenista, la persona, el inspector que está ahí recibiendo la mercancía que llega de proveedor antes de ser introducida a la línea de producción, pues hay que hacer una inspección. Entonces la recepción de productos o materia prima, prácticamente todas las actividades relacionadas a esta actividad entran como recepción de productos en los costos de evaluación. Y por último, otro aspecto también a incluir en este tipo de inversión son todas aquellas actividades relacionadas con el control del proceso e inspección de embarque. Es decir, cuando el producto sale de la fábrica para ser enviado, para ser embarcado, camino a las manos del cliente, en todo lo que tenga que ver con ese proceso de inspección de embarque, lo vamos a categorizar en el control de proceso de inspección de embarque para los costos de evaluación. Hablemos ahora de los costos de la no calidad. Los costos, los cuales no aportan nada a la calidad, son aquellos tipos de costos en los que nadie quisiéramos incurrir. Dijimos que íbamos a clasificar a estos en costos de fallas internas y costos de fallas externas, y son muy sencillos de aprender. Los costos de fallas internas son aquellos defectos que se detectan antes de ser embarcados. Eso quiere decir que el cliente todavía no ha recibido ese producto en sus manos y que nosotros hemos detectado durante el proceso productivo o durante la estancia del producto dentro de la fábrica y que va a ser tratado para su posterior envío. Entonces, si lo detectamos antes, corresponde a un costo de falla interna. ¿Qué conceptos entran en costos de fallas internas? Pues aquellos desembolsos generados por la revisión de productos. Es decir, el inspector o el equipo automatizado detectó una falla en el producto, una no conformidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con esa inspección de la revisión de ese producto para ver si cumple o no cumple con la especificación contraplano, entra en la parte de la revisión de productos. Otro de los aspectos es el rediseño. El rediseño es, vamos a suponer que determinamos una determinada forma para un producto y resulta que a lo mejor no es la indicada porque se está rompiendo algún componente o porque se dobla alguna parte del producto, no lo sé. Entonces, en la parte del diseño, pues habría que hacer una modificación. Todo ese tiempo y todo ese esfuerzo encaminado a modificar el diseño que ya se había estipulado, por eso se llama rediseño, entra en la parte de falla interna. Hablando de los reprocesos, que son las fallas internas más comunes que se dan en las empresas, son aquellas reparaciones que tenemos que hacer, aquellos productos que se detectó, que ya se declaró que tiene un defecto o una no conformidad y que hay que repararlo. Si viene roto, si viene a lo mejor un componente que no iba, el operador le puso ese componente equivocado, se lo puso al revés, o le puso un color que no iba, o a lo mejor lo cortó mal, lo cortó más corto, o lo dejó más largo. Cualquier desperfecto o no conformidad contraplano de especificaciones hay que repararse. Entonces, esa reparación posiblemente lleve consigo un desperdicio de material. Entonces, definitivamente es un costo para la empresa. Entonces, esas reparaciones vamos a meterlas en reprocesos. Y por último, tenemos el procesamiento de desechos. Entonces, como platicamos hace un momento, va a haber situaciones en las que en los reprocesos
pues haya componentes o incluso el mismo producto ya como tal terminado, pues haya que tirarlo a la basura. Entonces, em, ese producto o esa basura o ese desperdicio, scrap, que también podemos denominarlo, pues tiene que tener una disposición, no lo vamos a dejar en la línea ahí. O sea, hay una persona que lo tiene que recolectar primeramente y le va a dar una disposición, ya sea de reciclaje, de donación, de lo van a vender, etcétera, ¿no? Ese almacenamiento que se le va a dar. Entonces, todo lo que tenga que ver con esa gestión o el procesamiento de desechos, definitivamente es un desembolso para la empresa y este entra como un tipo de falla interna. Hablando de los costos de fallas externas, que es lo opuesto, si dijimos que en las fallas internas el cliente no lo ha detectado, ese desperfecto se detecta en la fábrica antes de que llegue a manos del cliente, pues en las fallas externas pasa lo contrario, ¿no? El cliente desafortunadamente, él detectó ya en sus manos ese defecto o ese error que viene de fábrica y es cuando viene la decepción, ¿no? Entonces, después de haber sido embarcados a los clientes, ese producto se detecta que alguno de ellos no cumple con las especificaciones. Y es cuando viene la frustración y es cuando viene el descontento por parte de nosotros que pues, a todos nos ha pasado, ¿no? Que pedimos un producto y este no es el que nosotros pedimos o nos llegó mal o llegó dañado. Bueno, cuando nosotros detectamos esto, pues definitivamente la empresa va a incurrir en un costo por fallas externas. ¿Y qué tipo de conceptos podemos incluir en este tipo de costos? Pues la gestión de quejas, ¿no? Si a mí me llegó algo mal o me llegó algo en mal estado o no funcional, pues definitivamente yo tengo que comunicárselo a la empresa, ya sea pues primero para desahogarme, después para ver si me lo van a cambiar o de plano se los voy a devolver y quiero que me regresen mi dinero. Bueno, ese canal de comunicación con la empresa pues eh, representa un costo. Hay que tener a una persona que atienda a los clientes, de atención a clientes, la línea telefónica, por el medio que sea, que gustes y mandes, pues definitivamente se tiene que pagar. Entonces, la gestión de quejas representa un desembolso para la empresa. Lo mismo sucede con el cumplimiento de garantías, si es que nosotros ofrecemos un producto que está garantizado por fallas o por defectos de fábrica, etcétera. Bueno, si le vamos a cambiar ese producto por uno nuevo, si se lo vamos a pedir que nos lo envíe para reparárselo, etcétera, toda esa gestión y todas esas actividades y movimientos entran como el cumplimiento de garantías, que también es un gasto para la empresa. Otro de los conceptos es el reembarque y los costos de reparaciones. En este caso, podemos incluir aquí pues todo lo que tiene que ser con el envío de ese producto una vez que se lo vamos a devolver al cliente. Y la parte más importante, yo creo que es la que dolería más a las empresas, es la pérdida de contratos, ¿no? Cuando definitivamente el cliente pues se molesta demasiado que ya decide romper de tajo ese proceso de compraventa con la empresa y es cuando se presupone que este puede ser una de las consecuencias más graves que pueden presentarse por concepto de fallas externas, que se vayan los clientes, porque indiscutiblemente pues no va a haber ingresos para la empresa, ¿no? Y sobre todo pues desprestigio y esta cuestión de que ya no le van a comprar a la empresa por ese descontento que el cliente tuvo con la empresa, ¿no? Vamos a entender mejor todavía este tema de los costos de calidad y no calidad si nosotros representamos a estos mediante un gráfico. Entonces vamos a echar un vistazo a la gráfica de arriba y vamos a graficar en el eje de las X a la calidad en una escala de 1 a 10, asumiendo que el 1 es pues un producto de muy baja calidad y 10 como un producto de muy buena calidad o con calidad excelente. En el eje de las Y vamos a graficar al costo representado pues, en unidades monetarias. La gráfica presenta dos curvas. La curva pintada con color verde vamos a representar a los costos de calidad, que aquí pusimos que son los costos de prevención. Acuérdate que los costos de calidad son los costos de prevención y los costos de evaluación. Entonces, esta curva representa los costos de prevención. Y la curva amarilla
representa a los costos de fallos o los costos de no calidad. Acuérdate que los costos de fallos son los costos de no calidad. Entonces, si analizamos esta información partiendo de esta línea de los costos de prevención, nos vamos a dar cuenta que a medida que aumenta el costo o la inversión en los costos de prevención, también la calidad aumenta, ¿sí? Es decir, mientras más yo dinero le meta a los costos de prevención, la calidad también va a aumentar. Vemos, por ejemplo, aquí supongamos que esta es una unidad monetaria, miles de pesos. A miles de pesos tengo una calidad de 5, ¿no? A 2000 unidades monetarias tengo una calidad de 7. Entonces, a conforme aumenta el costo o lo que invirtamos nosotros en los costos de prevención, la calidad también va a ir aumentando. Cosa contraria sucede con los costos de fallo o los costos de no calidad. Quiere decir que a mayor costo, la calidad, ¿cómo se representa? Menor, ¿sí? Calidad pésima. Quiere decir que conforme va disminuyendo la inversión en los costos de no calidad, en los costos de fallo, la calidad aumenta. ¿Esto qué me quiere decir como finalidad o como conclusión? Que los costos de fallos, a medida que se invierte más en ellos, la calidad disminuye. Pero si yo bajo esta inversión en los costos de fallos, pues la calidad aumenta. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que debo de invertir en los costos de prevención más que en los costos de fallos. ¿Sí? Todos debemos de incurrir más en los costos de prevención, que es lo que me va a favorecer, y no en los costos de fallos, que es donde entran todas las reparaciones, las garantías, todos los reclamos, pérdidas de contrato, etc. Y está representado en este gráfico. Haciendo un análisis más exhaustivo o más a detalle, en el mismo gráfico que lo puse acá, vemos una intersección de los costos de fallos y los costos de prevención, un punto en el cual se cruzan, ¿no? Una intersección. Este punto que podemos denominar teóricamente un punto de equilibrio, teóricamente este punto es en el cual los costos encuentran un equilibrio, es decir, que encontramos el costo más bajo en cada una de las categorías. Este costo puede ser engañoso, o este punto o este valor puede ser engañoso, porque si bien puede ser el costo óptimo, entre comillas, vemos que si lo comparamos con respecto al valor de la calidad, aunque ese costo a lo mejor es relativamente bajo, con respecto a la calidad obtenemos un valor o una puntuación de 5. ¿Esto qué significa? ¿O qué conclusión o qué deducción podemos sacar de esto? Que si estamos demostrando o representando a la calidad en una escala de 1 a 10, entonces estamos a la mitad, o sea, tenemos un 50% de calidad de nuestros productos. Y aunque teóricamente esto me diga que los costos se igualan y que aquí podemos encontrar el costo óptimo, en realidad, en cuestiones de calidad o en términos de calidad, esto no nos conviene, porque a lo mejor con una calidad de 5, pues unos productos van a salir bien y otros productos van a salir defectuosos. Entonces no hay garantía de calidad. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es apostar por incrementar los costos de prevención, ¿sí? Aunque nos cueste un poco más caro, pero alcanzar un nivel de calidad más aceptable, que es lo que nos representa el gráfico de acá de la derecha, ¿no? Asumiendo que el costo a lo mejor es de 2, ¿sí? Suponiendo 2 unidades monetarias en referencia al valor de Y. Si nosotros marcamos este punto y trazamos una línea en dirección al eje de X, le vamos a apostar un poquito más, le vamos a invertir más a los costos de prevención en comparación al punto de esa intersección, que se supone que es el punto óptimo donde se igualan los costos. Sí vamos a invertirlo un poco más, pero la calidad saliente de nuestro producto, de nuestro servicio va a ser mayor, ¿sí? Entonces, lo ideal aquí sería pues apostar un poco más por alcanzar un nivel más alto de calidad y asegurar que los productos van a salir con una alta probabilidad de aceptación y no de rechazo, que es lo que no nos interesa. Entonces,
si nosotros aspiráramos a un valor de calidad mayor, a un valor de calidad más elevado, pues vamos a tener que invertir más y a lo mejor ahí tendríamos que hacer una serie de cálculos o de análisis que determinen si realmente va a ser rentable, hasta qué punto puede ser rentable el que yo incremente esos costos, ¿verdad? Porque a lo mejor no por asegurar la calidad al 100% yo voy a despilfarrar mi dinero, ¿sí? Sino tenemos que hacer una evaluación, una estimación de costos para ver hasta qué punto nosotros podemos invertir en los costos de prevención o los costos de calidad de tal manera que mi calidad aumente. A manera de conclusión final, podemos sacar las siguientes deducciones. Decidir no invertir en costos de la calidad, es decir, los costos de prevención y evaluación, afectará a la economía de la empresa. Aún sabiendo que los costos de prevención y evaluación son los que hacen que la calidad aumente, y si tú decides invertir más en estar haciendo reparaciones, en estar atendiendo quejas y perdiendo clientes, pues tu economía se va a ir en declive y muy probablemente esa empresa cierre. Segunda deducción, optar por el punto de equilibrio en términos de calidad tiene altas probabilidades de generar defecto, entendiéndose como punto de equilibrio al punto de la intersección que habíamos platicado en la que teóricamente los costos se igualan y se encuentra el costo óptimo. Pero en referencia a la calidad que veíamos que tenía una puntuación de 5, pues no es la calidad o es el valor aceptado o aceptable más bien que esperamos. Nosotros no queremos productos con una calidad dudosa o con una calidad en un nivel tan bajo como un valor de 5. Entonces tenemos que empezar a apostar por incrementar los costos de prevención para que paulatinamente y de manera exponencial también el nivel de calidad de nuestro producto, nuestro servicio también aumente. Y por último, querer alcanzar la perfección con invertir en calidad de 10 es contraproducente. Es decir, si nosotros decimos, no, pues yo quiero que mis productos salgan con una calidad excepcional, con una calidad de 10. Entonces, si te das cuenta de esto, pues sí, a lo mejor vas a tener un producto de calidad 10, pero tus costos se van a ir por las nubes. Entonces, a lo mejor no va a ser rentable que nosotros por ego o por tratar de publicitar que nuestro producto tiene una calidad de 10, vayamos a sacrificar nuestras ganancias o nuestros intereses económicos. Entonces, tratar de mediar esa situación de encontrar ese punto aceptable de calidad sin que llegue a afectar nuestro bolsillo. Muy bien, compañeros, hemos llegado al final de este video. Si tienes alguna duda acerca de lo que acabamos de platicar, no dudes en contactarme, tienes mi número y teléfono de contacto. Estoy a tus órdenes ante cualquier duda. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente video.